Hola guripas, hoy os traigo una uniformidad bien particular. Hablamos del único uniforme con patrón de camuflaje utilizado por los aliados en el frente del noroeste de Europa. Un uniforme exclusivo prácticamente de unidades de la Segunda División Acorazada estadounidense, como el 17 Batallón de Ingenieros y el 41 Regimiento de Infantería Acorazada. Esta última pudisteis verla recientemente en acción con vehículos y todo. Que sepáis que este vídeo es el resultado de una encuesta entre los miembros del canal. Si quieres formar parte activa de esta comunidad, incluso participando de las próximas temáticas, te invito a dar el paso. Pero antes de contaros todo sobre este camuflaje, como siempre, echemos primero un vistazo a todo lo que llevo puesto. La base es el uniforme de lana compuesto por camisa y pantalón junto a las polainas y botas de cuero, y sobre la cabeza el casco M1. Una segunda capa de ropa es el vistoso uniforme de camuflaje, y por encima el correaje a juego con el arma, en este caso el fusil M1 Garand. Lo primero que debéis saber es que este uniforme se trata en realidad de un sobreuniforme, es decir, que se llevaba directamente encima del uniforme estándar. Este detalle es muy importante a la hora de recrear, ya que el pantalón de camuflaje al ir por encima cubre buena parte de la polaina, que queda por debajo, tal y como llevo puesto. Basta con mirar fotografías de época para comprobarlo. Pero bueno, solo he encontrado estos dos casos en los que la polaina va por fuera, ambas por cierto pertenecientes al batallón de ingenieros. En todo caso, como suele decirse, es mejor recrear la norma y no la excepción, así que para representar al 41 Regimiento os recomiendo que las polainas nunca vayan por encima de este pantalón de camuflaje. Y como estoy recreando el verano de 1944, por debajo llevo únicamente la camisa de lana, si no, bien podría llevar la chaqueta M41, ya que ambas piezas del uniforme de camuflaje tienen bastante holgura. Aprovecho para mostraros el parche de la Segunda División Acorazada estadounidense. En realidad no era tan habitual coser el parche sobre la camisa, pero me decidí a añadirlo inspirándome en estas dos imágenes de soldados del 41 Regimiento en mangas de camisa. Es curioso, pero las insignias de todas las divisiones acorazadas estadounidenses, llegaron a formarse hasta 16 durante la Segunda Guerra Mundial, son todas exactamente iguales. Lo único que cambia es el número correspondiente en la parte superior. Que sepáis que los colores no están escogidos al azar, sino que representan las tres armas que dieron origen a las unidades acorazadas: el amarillo de la caballería, el azul de la infantería y el rojo de la artillería. Las cadenas simbolizan la movilidad, el cañón la potencia de fuego y el rayo la velocidad. Ahora sí, vamos con lo que es el uniforme. Este patrón de camuflaje, de 5 tonalidades, por la tela por fuera, porque por dentro cuenta únicamente con 3, fue introducido, no tengo claro si en 1942 o 1943, y en su momento fue denominado de tipo frog skin, es decir, de piel de rana. Por lo que pude averiguar, la primera prenda en confeccionarse con esta tela fue un mono, buzo, como queráis llamarlo, vamos, una sola pieza, pensada para la jungla del Pacífico. Pero ojo, no hablamos de una prenda para los marines, sino para el ejército. De ahí viene la confusión de muchos, que me comentabais que este uniforme era del Pacífico y no de Europa. Lo que ocurrió es que la misma tela se utilizó después para elaborar uniformes de 2 piezas. El más famoso, el de los marines, siguiendo el patrón de su uniforme diferenciado P41, pero también para el ejército, con un corte similar al HBT, salvo por detalles como los botones ocultos y refuerzos en las coderas. Y aquí viene lo más interesante. Aunque este uniforme fue ideado para ser usado por el ejército en el Pacífico, una pequeña partida llegó al frente del noroeste de Europa, principalmente al 41 Regimiento de Infantería y al 17 Batallón de Ingenieros, como ya dije, ambas unidades pertenecientes a la Segunda División Acorazada estadounidense. Y lo que es conocido por todos, apenas se usaron unos 3 meses. Hoy en día se ha extendido la idea de que se retiraron tan pronto del frente por problemas de fuego amigo debido a su similitud con uniformes del ejército alemán, que sí tenía extendido el uso de mimetizaje, especialmente con el patrón 44 de las SS. Pero siento deciros, guripas, que esto no es más que un mito. Es cierto que durante la Operación Cobra hubo mucho fuego amigo, pero no fue exclusivo de estas tropas, sino que fue algo generalizado en todas las unidades. Y los casos de confusiones por este uniforme fue algo anecdótico. Existen algunos testimonios de soldados que hablan de esto, pero no existe ningún documento oficial al respecto. Si el uniforme dejó de usarse tras esta campaña, es debido a una explicación mucho más sencilla. Por un lado, por el desgaste de la tela, que se decoloraba mucho con el sol, y por otro, por la llegada de uniformes nuevos, porque cuando un uniforme se gasta o se rompe, simplemente se reemplaza. Y es que la teoría principal es que estos uniformes fueron a parar a Normandía en pleno mes de julio, cuando la batalla empezaba a poner al límite los suministros aliados. Si os fijáis, apenas los recibieron unos 4 batallones, que son muy pocos miles de soldados, en un momento además en que ya estaba planeado reemplazar poco a poco todos los uniformes por el nuevo M43.
Así que se usase en tan pocas cantidades y en tan poco tiempo nos habla claramente de que se trató de una solución temporal ante una escasez puntual de uniformes. Y sobre todo hay que recordar que este patrón de camuflaje no había sido diseñado precisamente para el paisaje europeo. Si de verdad se confundiese con los uniformes alemanes, no se explica que encontremos imágenes de su uso en un mes tan tardío como septiembre de 1944, durante la toma de la ciudad de Brest, en Bretaña, por parte de un soldado de la Segunda División de Infantería, la famosa Indian Head. Sí, lo sé, estamos ante otro caso con polaina por fuera. Por cierto, que ya se ven soldados de esta división de infantería con este uniforme en el mes de julio. Bueno, con este y no exactamente con este. Fijaros, ¿no notáis unos botones a presión? Pues por raro que parezca, no se trata del dos piezas, sino del mono. En todo caso, puede afirmarse que este patrón de camuflaje no cuajó en el ejército, ni en Europa ni en el Pacífico, y de hecho su producción ya se había interrumpido en 1944. Pero me temo que el mito del fuego amigo se va a quedar ahí para siempre. Como tampoco era plan de deshacerse de ellos, al menos servían como prenda de faena durante entrenamientos en suelo estadounidense. De ahí estas raras imágenes de tropas aerotransportadas vistiendo el uniforme de camuflaje en un ejercicio general en la base de Maxton, Carolina del Norte, en la primavera de 1944. Ahora repasemos el resto del uniforme. Básicamente es el mismo visto en anteriores descripciones del ejército estadounidense. Comienzo por la cabeza, con el casco M1. Aquí la única diferencia es que al analizar imágenes del 41 Regimiento se observa una práctica bastante extendida entre los soldados que consistía en guardar el barboquejo de la olla de acero dentro de la red, la mayoría de las veces camuflado con arpillera. Y detalle importante, la red de malla pequeña. Pasamos de la cabeza a los pies. Como comentaba antes, llevo las polainas de tela estándar del ejército sobre las botas de servicio. Que sepáis que para recrear son válidas tanto estas como la versión de piel vuelta. No sé si lo notasteis, pero hay una diferencia bastante importante en el equipo de combate respecto a un soldado de infantería regular. Y es que, a diferencia, por ejemplo, de un soldado de la Big Red One, los del 41 Regimiento de Infantería llevaban trinchas, un correaje limitado a unidades como las aerotransportadas y acorazadas. Eso sí, la acorazada, a diferencia de los paracaidistas, no llevaban la mochila Muset, sino que contaban con la Haversack. Pero en fotografías no la veréis a la espalda, ya que al tratarse de tropas mecanizadas, el equipo extra se transportaba sobre los vehículos. Por eso tampoco abundan las palas, y en todo caso predominan las M1910 sobre las M43. Por cierto, que ambos modelos son vistos llevados de forma no reglamentaria sobre la espalda, pero de alguna manera se las arreglaban para transportarlas así. Otro detalle interesante es la presencia de una segunda funda de cantimplora, algo habitual en el frente del Pacífico, pero que en Europa se limitaba a los sanitarios. Pues bien, en la segunda división acorazada hay ejemplos gráficos de dos cantimploras. Pero lo más curioso es que en más de una ocasión esa segunda funda suele estar vacía porque no era para la cantimplora, sino para transportar granadas. Fijaros esta funda cómo se mueve, claramente lleva peso ahí dentro. Y es que aunque suelen verse atadas al correaje, esas serían las de reserva, ya que la mayor parte de granadas irían en los bolsillos, que serían las primeras en ser utilizadas por ser más accesibles. Continuando con el tema del armamento, además del cinturón portamuniciones, llevo 6 cargadores más en esta bandolera para el fusil semiautomático M1, el conocido como Garand. Como complemento llevo la bayoneta larga. Gracias a Igor por prestármela. Se trata de una actualización del modelo inicialmente diseñado para el fusil Springfield, pero compatible igualmente con el M1. Una versión poco práctica, tratándose de unidades mecanizadas debido a su mayor longitud, pero que puede verse en algunas imágenes de la batalla de Normandía. Bueno, guripas, creo que no me he dejado nada fuera. Espero que os haya gustado la descripción de este uniforme tan particular y, sobre todo, que os haya quedado claro por qué fue retirado tan pronto del frente. Como siempre, en la descripción del vídeo os queda enlaces a descripciones por separado de cada una de estas piezas. Nada más, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.